El objetivo de este espacio es que en nuestra cuenta Rosario Aróstegui estamos constantemente dando pautas y compartiendo talleres e informaciones para apoyar a los jóvenes en su proceso de diseñar su futuro. Para mí diseñar su futuro es empoderar al joven para que sepa elegir y asumir aquello que ha elegido como su futuro. Entonces, ¿qué quiere decir elegir? Tomar decisiones. Y para tomar decisiones se requiere información. Y en la experiencia que tengo hasta ahora, yo diría que hay dos aspectos muy importantes en ese proceso. Una parte emocional, que es sumamente importante en cualquier proceso de decisión, y hay otra parte que es de conocimiento e información. Es decir, muchas veces los jóvenes no saben qué elegir porque no conocen bien de qué se trata cada una de las profesiones, que se les ocurre, que ellos creen que suena muy bonito y que es lo que me gusta, pero no saben de qué se trata a la hora de la verdad, de cómo se trabaja, qué es lo que voy a hacer con esto y qué requiere de mí. Entonces, ese es el objetivo de estos encuentros, que invitemos a distintos profesionales y ellos cuenten su experiencia. Por eso, yo no, en estos espacios, más que yo presentar al invitado o invitada, más bien voy haciendo las preguntas y que se vaya presentando y desarrollando cuál ha sido esa ruta profesional de nuestra invitada de hoy, que para mí pues es muy especial porque la conozco desde hace mucho tiempo, compañera y muy amiga de mi hijo, que espero que se conecte por ahí o lo vea después porque los horarios no coinciden. Y bueno, pues hoy está con nosotros Anna Pimentel. Y Anna estudió hotelería y es chef, pero yo quiero saber, primero que nada, luego nos vas a contar de la ruta, pero comencemos por cómo tú te das cuenta que eso es lo que tú quieres estudiar, cuándo y qué tan fácil fue para ti elegir. O sea, ya, eso es. ¿Cómo te das cuenta de qué es lo que quieres estudiar? Bueno, me doy cuenta mi último año de mi colegio. Fue súper espontáneo el que me saliera a estudiar esto, porque yo siempre de pequeña decía que quería estudiar diseño gráfico. Siempre, esa era mi decisión. Y un día mi mamá me trajo una receta. Yo cocinábamos mucho en la casa porque mi abuela es pastelera. Entonces ella me trajo una receta, la hice, la llevé a la escuela, al colegio. Y ahí a los amigos míos les encantó, empecé a hacer para ver, sí, para vender, porque me lo pedían mucho y por lo menos 3 veces a la semana yo vendía el dulce. Eran unas trufas de Oreo y yo le decían bolitas en el colegio. Y después que me di cuenta que estaba teniendo ese flujo como de pedidos y demás, también tuve la oportunidad de hacer el montaje de los postres. O sea, no hice los postres, sino que ayudé al montaje en la despedida de soltera de mi cuñada. Y ahí mi mamá me dijo, eso es lo tuyo, o sea, a ti te nace, esa es tu pasión. Y decidí, dije, bueno, sí, es lo que me gusta. Y me divertía mucho, me sentía súper bien. Entonces, eso elegí. Pero en mi casa fue un poquito trastornante la decisión, porque sí se escucha mucho hoy en día que el chef no gana mucho, que es un ambiente de trabajo muy fuerte, que mucho tema, pero yo estaba muy decidida. Eso era lo que me gustaba y para adelante. Eso es importante porque tú hablaste del proceso rápidamente. Importante de que tú estabas decidida, aunque encontraste oposición. Sin embargo, tu mamá fue la que te ayudó a detectar que esa era tu pasión. Sí. Y yo te iba a preguntar, porque una cosa es, el negocio está bueno, estoy vendiendo la bolita de Oreo, a todo el mundo le está gustando, estoy haciendo 3 veces a la semana, pero ¿qué tú estabas disfrutando? ¿El prepararla o el dinerito que te estaba ganando? No, el prepararla, definitivamente el prepararla. Porque ahí es donde viene sumándose esa ruta. Claro. Y bueno, me imagino que ya cuando tu mamá te ve preparando esa mesa de postres, pues ahí ya detectó algo. Y no te volvió el tema de decir, bueno, pero yo quería estudiar diseño gráfico. ¿Qué elementos, o fue tan fuerte que te nació eso que ya tú no lo contemplaste más o tuviste que evaluar algo? Bueno, fue fuerte realmente, me nació mucho, pero sí dudé diciéndome, bueno, las artes siempre eran lo mío, ¿cómo es que yo ahora de la nada? Ya había estudiado incluso en Chabón un verano completo para ver si de verdad eso era lo que quería, y sí, yo estaba decidida también en el diseño gráfico antes de. Entonces,
Pero una vez un profesor me dijo, Ana, la cocina también es un arte, y ahí ya capté, dije, no, es que sigue siendo un arte, pero otro diferente y es el que me gusta por el momento, o sea, me encanta. El diseño gráfico me encanta todavía, o sea, si pudiese dibujar, diseñar, eso me gusta también. Y como digo, la cocina es un arte en el sentido de que cuando estoy montando un catering, montar una mesa de postre, que si el detallito de las flores, que si el bol de cristal, que todo tiene que combinar, uno tiene que tener ciertos parámetros de artes gráficas o... Sí, Sí, hay una parte creativa y, claro, y artística creatividad. que es lo que tú pones. Fíjate que entramos directamente a hablar de la cocina, pero la cocina está dentro de hotelería. Sí. Entonces, necesariamente tenemos que pasar por hotelería, que cómo se combina, qué trae una cosa y qué trae la otra. Hablemos un poquito para dar orientación en ese Sí. sentido. Yo empecé a estudiar administración hotelera, yo soy licenciada en administración hotelera. Actualmente la universidad en la que estudié es la Pucamaima, solo ofrece la mención alimento y bebida, ya lo unificaron porque antes existían dos menciones que eran mercadeo y alimentos y bebidas. Como se dieron cuenta que realmente todo hotelero necesita tener toda la base, lo unificaron y dan el mercadeo incluyendo el alimento y bebida. La carrera en sí es demasiado completa. Yo me siento súper conforme con todo lo que yo aprendí. O sea, te dan administración, compras, costos, todo. Que yo recomiendo mucho que cuando uno está estudiando y decide estudiar eso, tenga conciencia de que es fuerte. Es una carrera fuerte, no es que me voy a meter en hotelería porque no hay matemática. Como yo tenía muchos compañeros que hacían eso, que cogían hotelería porque, no, estar en un hotel es divertido, viajar es divertido, pero realmente es una carrera bien fuerte. O sea, no es de muchas horas, requiere servicios, y a ti no te gusta para nada hablar con la gente, no es tu carrera. Eso es un buen punto, porque yo me he topado con muchos jóvenes que cuando dicen yo pienso estudiar hotelería y lo que piensan, hotelería inmediatamente asociada a turismo, hoteles, y hoteles con la diversión que trae. Pero estamos hablando, o sea, por eso quería detenerme en explicar un poco en qué consiste la administración hotelera. Entonces, como tú dices, es un poco fuerte, pero yo voy a pedirte entrar en detalle. Claro. Cuando uno, o sea, la hotelería sí, hay hoteles, pero están los restaurantes. Sí, claro. Entonces, cuando hablamos de administración, ¿a qué nos referimos? El servicio, la gente, como una definición completa. Si tú fueras a decirme, claro, ¿qué es administración hotelera y cómo me la defines en una frase? ¿Qué requiere de ti? ¿Qué requiere de mí para ejercerla? Okay, o sea, cuando estás en el día a día. La administración hotelera básicamente es una carrera que te enseña a administrar todos los servicios hoteleros, por decirlo así, que incluyen catering, restaurantes, hoteles, incluyendo también cruceros, convenciones y tour operadores o servicios de tour. Eso es lo que comprende Sí, la carrera, por decirlo así. Estando dentro, muchos compañeros míos se fueron por el lado de cocina, se fueron por el lado incluso de organización de eventos, porque te enseña mucho pero todo lo que yo acabo de mencionar, como se escucha y se sabe, es servicio puro. ¿Qué quiero decir con servicio? Básicamente estamos dando, como la palabra lo dice, un servicio, pero personalizado. O sea, una cocina siempre va a ser, tú siempre vas a estar pendiente de que el cliente coma bien, o que el cliente esté a gusto, que si el aire, que si el ambiente es el correcto. En un hotel es lo mismo, que si el cliente entró a su habitación y le encontró como quería, a buena temperatura el aire. O sea, todo conlleva muchos detalles y conlleva también de que si hay errores, los clientes también te van a llamar la atención, tú tienes que tener toda la paciencia. Entonces, tú tienes una persona con mucha paciencia y dispuesta a dar el servicio de ayudar al cliente, básicamente. Fíjate, te voy a traer como algunas de las preguntas que me suelen, porque ¿qué pasa? Si me gusta la cocina, ¿por qué no me estudio cocina ya? Bueno, eso es ¿Qué diferencia trae una ruta como la otra? Bueno, realmente yo, por decirlo claro y pelado,
Estudié administración hotelera porque esa es la carrera que ofrece el país, que tiene que ver con cocina. Pero mi primera instancia fue irme fuera. Yo incluso fui a visitar una universidad que me gustaba mucho, que yo había escuchado y me llamó mucho la atención, pero terminé estudiando aquí. Yo realmente recomiendo que el que vaya a estudiar aquí en la República Dominicana, que vaya a trabajar aquí o vivir aquí, estudie aquí. Porque ¿qué pasa? Si yo solamente quiero estudiar cocina, está perfecto. O sea, si yo solamente quiero ejercer cocina, bien, vete a estudiar fuera, pero cuando llegues aquí normalmente todos los empleadores quieren que tú seas chef, que tú seas compras, que tú seas costos, que tú seas de todo, y entonces la administración te brinda esa oportunidad de tú poder cumplir con todas las demandas que te tiene el país, porque realmente es en el país. Normalmente fuera sí hay personas que se especializan solo en cocina y solo se quedan en cocina y no tienen nada que ver con lo demás. Pero de la misma forma la preparación, o sea, ya yéndonos a una persona que tenga la inquietud, pues no solo lo que tú dices, dónde vas a estudiar, sino que si tú te gusta la cocina y luego quieres tener tu propio restaurante y demás, vas a tener más elementos para administrar un negocio, no solamente la cocina, que de hecho la cocina no es solo cocinar. Sí, claro. Entonces, sobre todo si va a ser tu negocio y te contratan y solo va a ser un cocinero. Exacto, eso es otra cosa. Y vamos a hablar precisamente ahora entonces dado esas opciones, esa ruta que tú eliges hacer, cuál es tu primer trabajo y qué te va ayudando a ti a definir, porque de todas formas uno puede decir, me gustaba la cocina, pero entré a hotelería y te expusiste a toda la gama. Entonces, ¿cómo eso influyó en lo que tú estás haciendo hoy? ¿Cuál es un poquito, avancemos en esa historia? Ya termina la universidad o no sé, comienzas a trabajar, ¿cómo te aporta esa experiencia de trabajo en ir definiendo tu propia ruta? Bueno, mi propia ruta empezando a estudiar en la universidad. Yo empecé a trabajar con 18 años, entrando en la universidad, algo que les recomiendo a todo el que pueda y tenga las fuerzas y los ánimos de hacer. Eso es importante, la fuerza y los ánimos. De estudiar y trabajar, más en hotelería, porque sí vi muchos compañeros que empezaban a estudiar y ya cuando terminaban la carrera no sabían por qué lado irse. Entonces yo desde un inicio tuve la oportunidad de poder ver. Mi primer trabajo fue como pastelera en el restaurante Bottega Fratelli y ahí duré casi un año. Luego pasé a ser pastelera más encargada de Nipao, el restaurante Nipao, y luego de ahí fui chef pastelera del Super Fresh Market. Ahí ya yo tenía más gerencia, más administración, llevaba más costos, pedidos de productos, y ahí me di cuenta que realmente lo que me gustaba era como tener el control, o sea, aparte de cocinar y crear, tener el control también de muchos más detalles dentro del negocio, que es restaurantes y una cocina. Ya, y entonces, porque a propósito de que te das cuenta de eso fue lo que influyó porque tú recién terminaste una maestría. Sí. ¿Qué te llevó a elegir esa maestría? Y háblanos de qué elegiste y por qué. ¿Qué te llevó a elegir eso? Bueno, realmente elegí esa carrera, la elegí estando trabajando en Super Fresh Market. Ahí me di cuenta que yo quería estudiar un poco más de lo que era la logística, de cómo yo podía distribuir lo que eran alimentos, a qué tanta exactitud yo podía llegar para tener un negocio lo más posible, lo más perfecto posible, que aunque la perfección no existe, uno siempre trata de buscarla, y poder entender que un negocio de cocina o un restaurante no es solo un restaurante, sigue siendo un negocio